estimados maestros y maestras, bienvenidos y bienvenidas a Aprendo en Casa, Educación Religiosa. Este espacio que intenta, como siempre, brindar algunas ideas, sugerencias para el mejor trabajo como docentes de educación religiosa. Agradecerles asimismo siempre sus palabras, sus comentarios y recordarles que nos pueden seguir por las redes sociales, suscribiéndote al canal para que lleguen las entregas de manera directa y también por la página del Facebook Kairos Experiencias Educativas. Estamos también muy abiertos a poder recibir sus aportes, también a poder que ustedes compartan el material y también que ustedes puedan darnos sugerencias. Eso es muy importantísimo. Y además, prontamente estaremos haciendo algunas transmisiones en vivo para poder resolver preguntas y también para poder conversar y dialogar sobre nuestra área, algo tan importante y tan necesario. Iniciamos esta entrega compartiendo algunas cuestiones sobre el enfoque por competencias. Siempre es importante recordar, sobre todo en nuestra área, que el enfoque por competencias tiene por finalidad que los estudiantes puedan responder a las demandas, puedan enfrentar situaciones diversas y que hagan que movilicen sus competencias. Y en este sentido, los conocimientos, lo que nosotros decimos coloquialmente, la parte doctrinal del área, es un recurso al servicio del desarrollo y la movilización de las competencias. No son un fin en sí mismas la dimensión doctrinal. Conocen la doctrina para poder vivir la fe de una manera más protagónica. No es conocer la doctrina solamente para saberla, sino para con una convivencia y un proyecto de vida, lo cual está en nuestras competencias, que pueda estar coherentemente vivido individual y colectivamente. En ese sentido, como docentes, pensamos al planificar, al diseñar y organizar espacios, recursos, estrategias, el que los estudiantes puedan verse inmersos en situaciones significativas para ellos y también que puedan evidenciar ahí cómo ponen en juego esto que nosotros en educación religiosa tenemos como importante, que es la dimensión espiritual, trascendente, y también la dimensión de encuentro personal y comunitario con Dios en estas situaciones cotidianas. Y estas experiencias son precisamente este recorrido propuesto y organizado que se desarrolla a través de secuencias y que permiten que el estudiante enfrenten una situación cotidiana y que puedan, en este sentido, demostrarnos que están manejando las competencias. Y se pueden hacer en unidades, en proyectos o de otra manera como ustedes lo vean pertinente. Al docente de educación religiosa, entonces, siempre es importante manejar esta secuencia, esta temporalidad con acciones en cada paso que puedan hacer que al final llegue a un producto que demande además una alta carga cognitiva, una complejidad cognitiva, donde el estudiante pondrá en juego lo que nosotros podamos facilitarles. Somos, recuerden, mediadores en este sentido. Y acá tenemos un cuadro que nos permite ver una vez más estos elementos de la experiencia, el propósito, la situación, los criterios, los productos o actuaciones. Siempre lo digo, no son solamente productos tangibles, sino también actuaciones que el estudiante pueda realizar y que puedan demostrarnos que están manejando las competencias en el marco de un contexto. Cuanto más conozcamos al estudiante, la forma de vivir su fe, su espiritualidad, sus tradiciones religiosas, podremos brindarles a ellos más herramientas. No todos los estudiantes viven la fe de manera uniforme y sus familias tampoco. Y entrando ya ahora a nuestro tema sobre Aprendo en Casa, estamos en una etapa hasta el 23 de abril donde se está promoviendo la participación democrática y ciudadana en esta experiencia de aprendizaje integrada. Y coinciden, tanto de primero a quinto de secundaria, esta constante. La convivencia ciudadana
el fortalecimiento democrático en el marco del tiempo electoral que aún vivimos. Y la experiencia propuesta para educación religiosa tiene que ver con la esperanza. Construir con esperanza el Perú que queremos. Así lo dice y está puesto aquí. La sugerencia sería cómo podemos hilvanar la experiencia de tal manera que tenga que ver con participación ciudadana que genere esperanza. La participación desde el área de educación religiosa en los estudiantes propondría una participación democrática como adolescentes que ayude a generar esperanza y destierre la desinformación, el miedo, la indiferencia, etc. La experiencia entonces podría muy bien hilar ambas dimensiones, la dimensión de ciudadanía y la dimensión de espiritualidad. Recordemos que los grandes maestros espirituales, los grandes santos también, han sido a su vez artífices y constructores de una sociedad y una ciudadanía cada vez más fraterna, no sin pasar por conflictos. Lógicamente es una dimensión también que valdría la pena siempre recordar. Y entonces tenemos que en las experiencias, como la que pusimos la entrega pasada, hablábamos del marco electoral, en medio de un tiempo de pandemia, y donde estamos viendo cómo algunos pensamientos o ideas no ayudan a encontrarnos como parte de un mismo país. Esto forma parte de la situación. Y la Iglesia invita a vivir el diálogo con hechos concretos para buscar una mejor política y una participación ciudadana. Aquí estamos tejiendo lo que decíamos ya, hilando estas dimensiones, que ayude a que nos unamos buscando consensos básicos entre creyentes y no creyentes, en un marco de esperanza. Y tenemos acá un ingrediente de la experiencia propuesta para el área. Y aquí tenemos ya construida la situación. ¿Y a qué desafiamos a los estudiantes? A que promuevan acciones desde el ejercicio de la fe y los principios de los propios credos a construir espacios de diálogo en favor del bien común. Aquí va a demandar que para promover acciones desde la fe, precisamente tengan que conocer la propia fe, tengan que también conocer la fe de los otros, tengan que conocer también la manera de pensar de los no creyentes, porque hemos hablado de esto en el contexto. Y esto va a retar a que los estudiantes empiecen a dialogar. Estamos movilizando a que el estudiante no solamente vea la realidad desde el punto de vista propio y personal, sino también aprende a escuchar al no creyente, al que tiene otro credo religioso, pero que sin embargo encontramos puntos básicos, como ya lo dijimos acá. Y entonces va muy bien con este asunto de una participación ciudadana en búsqueda de diálogo y consensos. Y la evidencia sería un proyecto de acciones o la propuesta de espacios de acciones que generen diálogo y reflexión en favor del bien común. Es decir, se piensa en el bienestar, en una sana convivencia entre todos y todas, y no solamente en intereses particulares, que es algo que vivimos en el país y que también desde nuestra área nos preocupa sumamente porque estamos comprometidos con la construcción de un mejor país desde nuestra propia fe y credo. En la experiencia entonces tenemos nuestras competencias, ponemos acá el asume porque creemos que tiene más concordancia con este encuentro personal y comunitario con Dios en su contexto. Recordemos que el encuentro personal y comunitario con Dios es un encuentro en la vida cotidiana, donde, y viene la capacidad, se actúa en razón de su fe, según los principios de la conciencia moral y una situación concreta. Ojo, el elemento de la conciencia moral. También aquí tendríamos un elemento para explicar,
para dialogar con los estudiantes, lo importante que es el respeto a la conciencia del otro. Y en el desempeño tendríamos ya de alguna manera aterrizado, de alguna manera lo que conocemos como el desempeño precisado, demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal y comunitario, respondiendo a los desafíos de la realidad a la luz del magisterio de la Iglesia acerca del diálogo y la cultura del encuentro en el ejercicio ciudadano. De acuerdo a los tiempos, de acuerdo a la pertinencia, de acuerdo al proyecto, podríamos trabajar tranquilamente uno de los dos, la propuesta acerca del diálogo o la propuesta sobre la cultura del encuentro. Y en ambos casos hay mucho material, sobre todo en el Magisterio de Francisco, que ha apuntalado mucho el tema, sobre todo de la cultura del encuentro. Y que los estudiantes conozcan esto ya demanda una carga cognitiva importante, que les va a ayudar a ellos, a la luz de estos criterios, tener herramientas para proponer espacios de diálogo. Y tendríamos ya la secuencia conocida por nosotros, el ver, juzgar y actuar, donde lo interesante, por ejemplo, sería en este ver, plantearnos cómo vemos el país, cómo se ve el país en un tiempo de pandemia y de proceso electoral. Y aquí dialogamos mucho con los colegas de sociales y de comunicación. Y también en ese sentido podríamos hablar con ellos porque vemos en una sociedad más violencia, más agravios, en lugar de diálogo, reconciliación. Y en el juicio, en la iluminación, proponer a los estudiantes extractos, conocimiento, frase del magisterio acerca de la buena política. Acá le dejamos el link. Y, por ejemplo, hay un texto interesante sobre criterios éticos para elegir a nuestras autoridades, publicada hace algunos días por la Comisión Episcopal de Acción Social, que es bastante bueno y que dejamos también el link, para arribar finalmente a un proyecto. Estamos evidenciando aquí que la carga cognitiva está, que los conocimientos están, pero lo importante es que los estudiantes los adquieran y les sirva como criterios para formar un pensamiento crítico y que se animen también a cuestionar estos mismos documentos, pero desde una conciencia crítica, ojo en la dimensión de la conciencia que está ahí presente, y que se propongan espacios de diálogo. Eso es lo que buscamos. Quizás no es un producto, quizás es una actuación, y ellos mismos lo proponen. Acá tendríamos mucho también como creatividad para despertar en los estudiantes. Como recursos, les dejo esto, siempre el tema de inteligencia espiritual me parece muy importante que lo profundicemos como docentes porque nos ayuda a ver que es un tema no necesariamente de saber acerca de nuestra fe, sino también comprender cómo nosotros vivimos nuestra fe y cómo vive también la fe del otro. Y esto es ejercicio de diálogo que también tiene que ver con la experiencia que proponemos. Y en cuestión pedagógica tenemos algunos recursos con el Papa Francisco dándonos un mensaje acerca de la participación política que puede servir para varias áreas. Es muy interesante el texto, un pequeño corto de 1 minuto y algo sobre la pandemia en el Perú y algunos documentales sobre educación que nos puede valer a nosotros. Estamos convencidos que este camino, que es un camino muy interesante, nos va a ayudar a nosotros a plantear a los estudiantes modos de convivencia y de diálogo cada vez mejores. Como dice el cardenal François Bantoin, fallecido en el 2002, bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés. Podríamos muy bien cerrar nuestra experiencia con esta frase tan iluminadora. Que tengamos una buena semana llena de encuentros con los estudiantes y sobre todo buscando que ellos encuentren en el área un soporte emocional, espiritual, un soporte donde ellos puedan encontrar sentido a lo que hacen. Que tengamos una buena semana y nos vemos